Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes. Darles la bienvenida a esta quinta semana de aprendizajes, cuyo tema central tiene que ver con los ámbitos del proceso de evaluación, reconociendo pues todo el trayecto formativo de la unidad de aprendizaje evaluación educativa. Tendríamos que ir destacando todo lo que hemos aprendido, haciendo grandes reflexiones en este espacio virtual de mensajería. Recuerden que tenemos también el espacio de mensajería y bueno, atendiendo pues a la temática, tendríamos que ir revisando cuál es el propósito o cuál es el objetivo central de esta semana 5 o de este tema 5 que tiene que ver con los ámbitos de la evaluación en los procesos complejos, ¿no? También de la evaluación. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Pues analizar cuáles son esos ámbitos del proceso evaluativo, cuáles son sus implicaciones, cuáles son eh, lo, las necesidades que tiene nuestra práctica educativa para ir destacando esas implicaciones que tiene transitar primeramente por ese ámbito y posteriormente cómo ir evaluando cada uno de esos ámbitos que son necesarios para atender a las mejoras, ¿no? Siempre con el propósito de mejorar, de ir destacando la calidad, la eficiencia, la excelencia, pero también ir transitando hacia la mejora de cada uno de los ámbitos. Bueno, pues difícilmente los docentes tienen espacios para ir diseñando. Hoy tenemos la oportunidad en esta unidad de aprendizaje, pues primeramente de ir haciendo un recorrido teórico con las aportaciones obviamente de ustedes, con las reflexiones de ustedes, estimados estudiantes, con los análisis de las lecturas, de los videos, pues tendremos que ir trabajando en nuestra sesión virtual en las aportaciones de mensajería, en cada una de los elementos que ustedes aportan, los comentarios en nuestra sesión de semana, pues tendríamos que ir ampliando un poco más este tema de los ámbitos del proceso evaluativo. Bueno, ¿qué son los ámbitos del proceso de la evaluación? Pues se reconocen como aquellos espacios donde se centra este proceso complejo que tendríamos que reconocer primero con ese aspecto de la complejidad y bueno, también reconociendo como un proceso sistemático necesario en cada uno de los ámbitos donde se centra la educación. ¿Cuáles son esos ámbitos que tendríamos que revisar en esta semana? Pues primeramente el ámbito de los aprendizajes, que obviamente como docentes, los que estamos frente a grupo, tenemos bien definido, ¿no? ¿Cuál es el propósito de hacer un proceso de evaluación en el ámbito de los aprendizajes? Pues es mejorar, ¿no? Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, transitar por un proceso de retroalimentación, pudiera ser, y ir encaminado a ir mejorando, ¿no? Otro de los ámbitos que vamos a tratar en la semana, pues sería un proceso evaluativo en el ámbito de la institución, la escuela como un espacio de reconocimiento para la mejora de la calidad en la educación. Otro de los ámbitos también que tendríamos que ir reconociendo, tratando, qué implicaciones tiene todo este tratado de la evaluación, sería los planes y programas, ¿no? Ubicándolos en nuestras realidades, en nuestros contextos, y bueno, los actuales programas educativos que tienen los diferentes niveles educativos, pues también son considerados como un espacio para irlos evaluando en determinados momentos para reconsiderar la cuestión del currículo y cómo ir mejorando este currículo atendiendo a los diferentes contextos en el campo de la educación. Ahí tendríamos que reconocer que un plan y programas global pues tiene implicaciones, ¿no? Pero también tiene un reconocimiento nacional, pero que tendríamos que estar analizando si los contextos también serían globales para hacer un proceso de evaluación desde el ámbito del plan y programas vigente de cada uno de los niveles. Otro de los ámbitos que tendríamos que darle tratamiento es el ámbito
de cómo instaurar un proceso evaluativo desde los proyectos educativos instaurados en México, en las escuelas, en México y en nuestras escuelas, ¿no? Las escuelas tienen proyectos educativos que atienden, obviamente, como dije, hay un propósito, ¿no? Que es mejorar la calidad de la educación, mejorar los aprendizajes, mejorar pues todo lo que tiene que ver en el ámbito de la educación, ¿no? Mejorar la práctica docente, mejorar también la relación escuela-comunidad, etcétera. Bueno, pues cómo ir haciendo el reconocimiento de un proceso evaluativo en los diferentes proyectos instaurados en nuestras escuelas. Bueno, reconociendo también, ubicando a estos 4 aspectos que hemos nombrado, que son los aprendizajes, la institución o la escuela, los planes y programas y los proyectos educativos. Bueno, pues tendríamos que ubicarlos en un espacio, ¿no? Son espacios de reconocimiento donde se instaura el proceso educativo atendiendo diferentes cuestiones, ¿no? Como docente, yo creo que los ubicamos muy bien. Sin embargo, pues es difícil atender un proceso de evaluación, no tanto en los aprendizajes, pero sí no estamos como acostumbrados a hacer un proceso de evaluación a la escuela, a los planes y programas vigentes, y mucho menos a un proyecto educativo, porque nos cuesta trabajo diseñar. Sin embargo, pues tendremos que empezar, sobre todo en esto de la nueva escuela mexicana, que nos invita a codiseñar nuestras propias herramientas, nuestros propios instrumentos. Bueno, ¿cuál sería el desafío en el recorrido formativo de esta semana? Hay un desafío muy interesante que tiene que ver, obviamente, con la revisión, la lectura, el análisis de los recursos que se presentan en la semana, obviamente atendiendo a la temática, no es una temática nueva, todos los docentes la reconocemos. Sin embargo, pues tendríamos que darle tratamiento y amplitud, ¿no? De reconocimiento en nuestra práctica educativa. ¿Cuál es ese desafío que les menciono? Pues es precisamente la invitación a diseñar una estrategia como docente, una estrategia metodológica que nos ayude a insertar un proceso de evaluación en uno de los ámbitos. En este caso, pues se pudiera pensar en los 4. Sin embargo, tendríamos que estar centrándonos de manera en el entendimiento que nos centraríamos en una evaluación en el ámbito de la institución, de la escuela. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, el reconocer cuáles son esas limitaciones que tenemos para poder evaluar a nuestra institución educativa. Como docentes lo hemos hecho, como Consejo Técnico Escolar hemos realizado un proceso de evaluación. Bueno, tendríamos que estarnos cuestionando varias cuestiones. Considerando este ámbito, pues también tendríamos que ir delimitando, ¿no? ¿Por qué tendríamos que evaluar? ¿Con qué propósito tendríamos que evaluar esa institución educativa? ¿Cuáles son las implicaciones, ¿no? Del proceso de evaluación? ¿Con qué componentes vamos a poder trabajar? Una ruta metodológica para el proceso de evaluación. Entonces vamos a diseñar una estrategia y que esa estrategia conlleve un instrumento de evaluación, pues atendiendo a indicadores, cuáles son esos indicadores que se necesitan para poder fincar este proceso complejo de la evaluación en el ámbito de la institución. Cuáles son bueno, los indicadores, cuáles son, qué serán los grados de calidad que tendríamos que asignar, cuál sería el procedimiento para aplicar este instrumento, cuáles son esas observaciones que tendríamos que hacer al momento de aplicarlo y después también de aplicarlo y de obtener los resultados. Y creo que es muy interesante lo que vamos a hacer en este desafío, y tendríamos que ir pensando en nuestra propia institución, pensando dónde trabajo como una institución educativa, ¿sí? La escuela pues requiere ese proceso. ¿Para qué?
pues lo hemos detallado en cada semana con el propósito de mejorar la calidad de la educación, de mejorar que esa institución pues atienda, ¿no?, a esas mejoras y que vaya transitando por una educación de calidad, de excelencia, como lo dicen los planes y programas, pero sobre todo pues ir mejorando nuestra institución educativa, la práctica que se hace en ello y los aprendizajes que el estudiante también va apropiándose en cada aula, en cada espacio que atiende a la escuela. Pues bien, estudiantes, estimados estudiantes, pues espero que haya quedado claro cuál sería la ruta. Y bueno, pues darles la bienvenida a esta semana 5. Seguimos avanzando en nuestra unidad de aprendizaje, evaluación educativa. Y bueno, con el gusto de saludarlos y esperando seguir avanzando en esto de nuestra formación individual, personal, que tiene que ver pues con esas ganas, con ese interés de seguir avanzando en nuestra transformación profesional. Les mando un fuerte abrazo, me despido de ustedes esperando que se encuentren muy bien. Gracias.